A lo largo de mi vida he visto demasiada cantidad de gente esperando que las cosas cambien. Como si las cosas pudieran cambiar sin que nosotros cambiemos. Como que si las cosas pudieran ser diferentes sin que nosotros seamos diferentes. Es difícil que las cosas cambien si nosotros no tomamos decisiones, si no tomamos decisiones diferentes para que las cosas sean diferentes. Para construir el mensaje o el breve mensaje de esta tarde-noche ya, voy a apelar a una pregunta que hizo un personaje bíblico en el final del ministerio de Jesús. La pregunta que hizo este hombre, que ya le voy a decir quién es ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? ¿O qué haré con Jesús llamado el Mesías, según la versión que leamos? ¿Qué haré con Jesús? Y creo que esta pregunta, ¿qué haré con Jesús?, es una pregunta que todo ser humano debería de responder. Cuando te presentan a Jesús, cuando te hablan de Jesús, ¿qué haré con Jesús? En el día de mañana comenzamos lo que se conoce en el mundo cristiano con la Semana Santa. En la Semana Santa, en el desarrollo de la historia bíblica, se presentan varios eventos. Jesús hace sus últimos milagros y hace varias cosas, pero se dirige a Jerusalén sabiendo que allí en Jerusalén lo estaban esperando para darle muerte y para poder presentar su vida. El jueves en la noche el Señor comparte la cena del Señor, lo que se conoce popularmente como la última cena con sus discípulos. Después de estar con ellos y de compartir aquella cena, le dice: mi hora ha llegado, es tiempo de que parta, y va hasta el huerto de Getsemaní. Ahí en el huerto de Getsemaní ocurren algunos eventos. Jesús ora, los discípulos se duermen, Él vuelve nuevamente a animarlos para que vuelvan a orar y para que lo acompañen. Se dice que esa oración de Jesús en el huerto de Getsemaní es una oración muy dura. Dice que su transpiración por causa de lo que estaba por venir eran como sudor de sangre o como gotas de sangre. Jesús está por enfrentar la muerte, Él sabe que le espera la muerte, y ahí en el huerto de Getsemaní se define su destino. Se conoce como también la agonía final de Jesús. Estando ahí en el huerto, aparecen unos soldados con uno de sus discípulos, aquel que usted conoce, Judas, quien le había entregado para que lo apresaran en esa noche y lo llevaran al camino, al Gólgota, camino a la cruz. Mientras iba de camino, o los soldados lo llevan a camino a la casa del sumo sacerdote, Anás y Caifás, de los dos sumos sacerdotes que estaban vigentes en ese lugar, ahí es golpeado, ahí es maltratado, ahí es humillado, y de ese lugar es llevado a casa de Pilato. Pilato era el único que tenía autoridad para poder darle muerte. Los judíos por ahí podían, por cuestiones religiosas, maltratarlo o podrían golpearlo, pero no podían darle muerte. No tenían autoridad para darle muerte, pero sí podía hacerlo Pilatos. Así que Pilatos recibe a Jesús en la mañana, no sabe qué hacer con él, le hace algunas preguntas, se desarrolla un diálogo y se lo manda a Herodes, que era el gobernador de la región, que en ese momento justo estaba por la ciudad. Así que Herodes vuelve nuevamente a golpear a Jesús y vuelve a burlarse de él y se lo manda de regreso a Pilatos. Y Pilatos no sabe qué hacer, porque por un lado está la presión de los judíos, por el otro lado estaba que él sabía que Jesús era inocente y no sabía qué hacer con el Señor. Así que se hace esta gran pregunta: ¿qué haré con Jesús el Cristo? Estoy entre la espada y la pared, estoy frente a una decisión y no sé qué hacer. ¿Qué haré con este Jesús el Cristo? Y usted conoce el final de la historia. Pilato no pasó a la historia por ser un hombre valiente. Pilato no pasó a la historia por ser un hombre que se jugó por lo que su corazón le decía. Pilato no pasó a la historia por defender sus convicciones. Pilato pasó a la historia por ser un cobarde. Alguien que se lavó las manos cuando tuvo que tomar la decisión más importante de su vida. Y tal vez alguno puede pensar, pero tal vez Pilato no tuvo demasiadas oportunidades o no sabía demasiado la verdad o no tenía demasiados elementos para saber quién era el que estaba frente a él. Pero eso no es cierto, porque el relato bíblico nos dice que Pilato tuvo revelación suficiente para saber quién era el que estaba delante de él y que él se podría haber jugado por Jesús, pero hubo situaciones alrededor de él que lo condicionaron y lo presionaron de tal manera que al final del camino termina dándole la espalda al Señor. Ahí estaban los religiosos que le decían: si no condenás a Jesús, no sos amigo del César.
Ahí estaban los religiosos presionando a Pilatos para que termine condenando a Jesús. Cuando le pregunta Pilato, ¿a quién quieren que suelte? ¿Al delincuente de Barrabás o quieren que suelte a Jesús? Ellos respondieron, suéltanos a Barrabás y dale muerte a Jesús. Preferimos un delincuente antes que a alguien que ponga en juego nuestra religiosidad. Presionado por el pueblo, presionado por los religiosos, presionado por la situación política, presionado por la situación religiosa, Pilato decide mandar a Jesús a la muerte en el Gólgota. Pero hay elementos que nos cuenta el relato bíblico, que nos habla acerca de las oportunidades que Pilato tuvo para decidir bien. Dice que su mujer apareció en el momento donde estaba llevándose a cabo el juicio sobre Pilatos. Apareció y le dijo, habló a su esposo, capítulo 27 del libro de Mateo, en el versículo 19. Dice que su mujer se acerca a su esposo y le dice, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueño por causa de él. Su misma esposa le habla y le dice, no hagas lo que estás por hacer. El que está por condenar es justo. Defende su causa. Defende su nombre. No dejes presionarte y decidir mal y darle la espalda al Señor. Yo me imagino el grito desesperado de Pilato. ¿Qué puedo hacer con Jesús? ¿Qué puedo hacer con Jesús? Ahora resulta que mi esposa viene y me dice de una vez por todas, Jesús es el Salvador del mundo, no le hagas daño a Él, porque es quien realmente dice. Así que escuchó el testimonio de un ser querido. Y yo pienso en esto. Yo pienso en la cantidad de personas que me amaban a mí y que me hablaron del Señor antes de que yo me entregara a Él. La cantidad de gente que se acercó y me decía, vale la pena seguir a Jesús. Y yo por mis amigos y porque tenía de alguna manera un nombre que cuidar, un prestigio, un supuesto prestigio que cuidar, no, yo antirreligión o no quiero saber más nada con eso, me resistía a creer en Jesús. Pero la gente que me quería bien, la gente que me amaba bien, era la que me hablaba del Señor como te ha pasado a vos a lo largo de la vida. La razón por la cual estás en este lugar, tal vez por primera vez, es porque alguien que te ama te ha traído a este lugar. Porque alguien que realmente te valora te ha traído a este lugar. Porque alguien que sabe que necesitas escuchar de Jesús te trajo a este lugar. Alguien que te ama con sinceridad. Siempre cuando aconsejamos a los jóvenes, les decimos, no es amigo aquel que te dice, vamos a fumar marihuana, vamos a drogarnos, vamos a tomar alcohol, vamos a hacer esto o aquello. Ese no es un verdadero amigo. El verdadero amigo es aquel que lucha por tu vida, aquel que te desea lo mejor, aquel que te abraza y que te habla del tesoro más grande que podés tener en esta tierra, que es el Salvador Jesucristo. Su mujer vino y le habló y Pilato hizo oídos sordos. Aún inclusive dice la palabra de Dios que su propia conciencia le habló, diciéndole cuidado lo que estás por hacer. Su propia conciencia le habló, advirtiéndole que estaba por cometer un error. Dice en Juan capítulo 19, dice, nosotros tenemos una ley, decían los judíos, y según nuestra ley, este debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, lo cual significaba como Dios en la tierra. Cuando Pilato oyó decir esto, Pilato tuvo miedo. Entonces entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? ¿Quién eres tú? Pero Jesús guardó silencio. Dice que cuando oyó que quien tenía delante suyo tenía el título de Hijo de Dios, dice que Pilato tuvo miedo. Porque no se atrevía a tomar una decisión sabiendo que probablemente quien estaba delante de él era el Rey del universo hecho carne. Yo estoy seguro por mi propia experiencia que tu conciencia te ha hablado muchas veces acerca de la necesidad que tenés de entregar tu vida a Jesucristo. Yo estoy seguro por mi propia experiencia y por la revelación de la palabra que muchas veces el Señor te habló en el silencio, te habló en la prueba, te habló en distintas circunstancias. Tu conciencia te habló acerca de la necesidad de definitivamente dejar de jugar con la religión y entregarte de todo corazón al Señor Jesucristo. Inclusive Pilato fue advertido por el mismo Jesús. Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le preguntó, ¿eres tú rey? Y Jesús le responde, tú lo estás diciendo. Claro que lo soy. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad va a terminar escuchando mi voz. ¿Cuántas veces escuchaste el Evangelio? ¿Cuántas veces escuchaste la voz de Dios? ¿Cuántas veces escuchaste el llamado de Dios golpeando la puerta de tu corazón? ¿Cuántas veces el Señor te ha llamado? Es tiempo de decidir por mí. No, Señor, estoy demasiado ocupado, tengo demasiadas cosas por hacer. No, Señor, soy demasiado joven, soy demasiado grande, tengo demasiada ocupación, después en la iglesia tengo que estar todo el día en la iglesia y mil excusas. La perturbación de Pilato lo lleva a gritar, ¿qué haré con Jesús, el Cristo? Inclusive su propia razón le llevó a reconocer que Jesús era quien decía ser. En Lucas capítulo 23, dice que Pilato dice, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo yo interrogado delante de vosotros, no he hallado en él ningún delito de aquellos que ustedes lo están acusando. Aún su propia conciencia o su propia razón le llevó a reconocer que Jesús era quien decía. Pero Pilato no aceptó todas las evidencias que tenía delante de él. No aceptó la voz de su mujer, no aceptó la voz de su conciencia, no aceptó la voz de la circunstancia, no aceptó ni siquiera la voz de su propio razonamiento. Prefirió ceder ante las presiones de los que los rodeaban, ante las presiones de los judíos, ante las presiones de las autoridades, ante las presiones de los amigos, o vaya a saber de qué cosa, pero terminó entregando al Señor a la cruz del Calvario. Quizá la historia de Pilato te parezca o nos parezca una historia injusta y hasta produzca cierto grado de indignación. Sin embargo, es la misma historia de miles de hombres y mujeres alrededor del mundo y a lo largo de la historia que se han preguntado ¿qué tengo que hacer con Jesús, el Cristo? Pero han cedido a las presiones de todo tipo para darle la espalda al Señor y volver a crucificarlo, no aceptándolo como su Señor y su Salvador. Pilato volvió a preguntar, ¿qué haré con Jesús el Cristo? Pero su respuesta fue una respuesta incorrecta y tomó la decisión incorrecta. Pero la pregunta más importante, o tal vez el punto más importante de este breve mensaje, no sea resaltar lo que hizo Pilato, sino preguntarte a vos en esta noche, ¿qué vas a hacer con Jesús el Cristo? El Señor está delante tuyo en esta noche, ofreciéndote perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y seguramente en tu mente y en tu espíritu en esta noche hay una lucha entre la razón, entre lo espiritual, entre lo que dirán, entre las presiones, entre los pensamientos y un montón de cosas. Pero en esta noche, al igual que Pilato hace 2000 años atrás, estás decidiendo por Jesús. Seguramente el Señor te ha hablado de miles de maneras. Te ha hablado en la soledad, te ha hablado en el silencio, te ha hablado por las bendiciones de las cuales te ha rodeado, te ha hablado por las pruebas, te ha hablado por las dificultades, te ha hablado por su espíritu, te ha convencido en tu razonamiento, has sentido la convicción de que vale la pena amar al Señor, has sentido un vacío en tu corazón que nada lo ha podido llenar. De miles de maneras el Señor, estoy seguro que te ha hablado para que llegues a esta noche a este lugar. Así que la pregunta de esta noche es la misma pregunta que Pilato se hizo a sí mismo. ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? Mi pregunta es, mi hermano, mi amigo, mi vecino, quien seas, que tenés la oportunidad de escuchar el mensaje de esta noche. ¿Qué vas a hacer vos con Jesús? Jesús te ha hablado muchas veces a lo largo de tu vida, estoy seguro de esto. Jesús se ha acercado a la puerta de tu casa, de tu familia, de tu hogar, de miles de maneras. Y no decidir también es una decisión. ¿Qué vas a hacer con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué vas a hacer vos con Jesús llamado el Cristo? Podés hacer lo que hizo Pilatos. Negarlo, lavarte las manos y seguir tu vida como si nada. Claro que lo podés hacer.
Dice la historia que el final de Pilato, los historiadores señalan que por causa de haber hecho eso, en la cosecha de Pilato fue muy diferente a la que él esperaba. Porque él pensó que se iba a ganar el favor de los judíos, que se iba a ganar el favor de los gobernantes y que iba a tener una buena vida después de haberle dado la espalda a Jesús. Sin embargo, la historia dice que Pilato terminó volviéndose loco por causa de la carga que sentía de haber entregado al Salvador del mundo. Si vos pensás o pretendés vivir una vida plena sin Jesús, yo te aseguro que estás detrás de una ilusión. La única manera de vivir la plenitud de la vida es teniendo con nosotros al Creador de la vida. Así que vuelvo a repetirte esta pregunta y oramos. ¿Qué vas a hacer con Jesús llamado el Cristo? ¿Te vas a atrever en esta noche a decirle, Señor, yo te necesito? No hace falta que hagas ninguna exclamación pública ni nada para que el resto te veamos y nos pongamos contentos. Es algo de tu corazón. Señor, te necesito. No quiero entregarte, no quiero darte la espalda. Señor, te necesito. Te necesito en mi vida, te necesito en mi casa, te necesito en mi familia, te necesito en mi matrimonio, te necesito con mis hijos. Señor, te necesito.